Si bien es cierto vimos los metales y los no metales, aparecen los metaloides. ¿Quiénes son estos señores? Bueno, vamos a ver quiénes son, cómo son sus formas, sus coloraciones, sus características, propiedades y uso. Bueno, acá tengo la tabla periódica donde está el metal, observen, que son la gran mayoría. No sé por qué me quedó medio cortado el dibujo pero bueno. Y tenemos los no metales, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran, acá los gases nobles no salieron, ¿sí? Era este triángulo en puntita. Y los metaloides son los que están próximos a la escalera. Fíjense, la escalera empieza a cortar acá. En este caso tengo un metaloide que está por arriba. Cuando corta acá tengo uno por arriba y por debajo. Acá también corta la escalera, tengo uno por arriba y por debajo. Y acá corta por arriba y por debajo. Y cortaba, creo que por acá, a ver, viene la escalera así, así. Corta el 3, corta el 4, corta el 5, corta el 6 y corta el 7 al final del 7. Así que para nosotros no hay problema. Esos son los metaloides. Como ven, no son muchos. Pero también se los trata como metaloide el cromo y el manganeso. Veamos quiénes son. Los metaloides o semimetales son elementos químicos que muestran un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales en cuanto a la ionización y las propiedades de enlace. No es sencillo distinguirlos de los metales verdaderos. Sin embargo, se lo logra únicamente a través de la revisión de sus propiedades de conducción eléctrica. Además, suelen ser muy variados en su forma y coloración. Entre los metaloides tenemos boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. La ubicación de la tabla periódica se encuentran dentro de la tabla periódica en una diagonal descendente desde el boro hasta el astato, es que los que les fui explicando, ¿sí? Con esa escalerita nos va cortando los grupos 3, 4, 5 y 6. Los que están por arriba eran metales, los que estaban por debajo eran no metales, pero los que están en la proximidad de la escalerita tienen este comportamiento especial, ¿sí? Bueno, y aquí habla, bueno, el 13 es el grupo 3A, 4A, 5A, 6A y el 7A lo dividen al final, que es como que no lo afectan, ¿sí? Entonces dividen los grupos de esos grupos en dos. Los elementos que se ubican de la derecha, que se ubican en la mitad de la derecha, son no metales, y los que se ubican a la izquierda son metálicos. Formas y coloraciones. Por ejemplo, acá nos ponen una fotito donde está el arsénico, que puede ser gris, amarillo o negro. Los metaloides son muy variados en cuanto a su forma y su color. Pueden ser brillantes o opacos. Muchos de ellos presentan más de un estado alotrópico, es decir, diferentes presentaciones de acuerdo a su estructura molecular, hablando siempre de la misma especie. El arsénico, por ejemplo, puede ser gris, amarillo o negro, dependiendo de su versión alotrópica. El silicio puede mostrarse como un cristal sólido brillante o como un polvo amorfo y amarronado. Veamos la conducción eléctrica. La mayoría de los metaloides son semiconductores, transmiten la electricidad en un solo sentido, en lugar de los conductores completos, y en eso se distinguen de los elementos metálicos, ¿sí? Esa diferencia. No obstante, son mucho mejores conductores que los elementos no metales como los aislantes, por lo que suelen ser utilizados en la industria de la fabricación electrónica. Recuerden que ustedes estudiaron en química general los tipos de uniones. Teníamos la unión covalente, la unión iónica y la unión metálica. Y esa teoría donde parecían, como son sólidos, están los átomos muy cerquita y es como si fuera una nube eléctrica negativa donde estaban insertados los núcleos positivos de los átomos, ¿sí? Entonces los electrones podían fluir, pero libremente, porque al estar tan cerca un átomo del otro, un electrón de un átomo podía irse a la capa de otro átomo y a la de otro y así sucesivamente, y es como si todos compartían sus electrones, y esto explicaba la conducción. Pero, y los que no tenían esta estructura, pues decían, bueno, no conducen y son aislantes. El problema estaba con los semiconductores, que no son ni conductores ni aislantes. Entonces esa teoría de la unión metálica hace agua, no lo puede explicar, y lo termina explicando una teoría que es la teoría del orbital molecular,
y dentro de esa teoría surge una otra teoría que es la teoría de bandas, ¿sí? Que más adelante se las voy a explicar. Entonces recuerden, la unión metálica me explica el porqué de esta conducción eléctrica en el caso de los conductores y en los casos de los aislantes, pero no logra explicar estos semiconductores, ¿sí? Bien, la conducción térmica, al igual que la electricidad, los metaloides conducen la energía calórica mucho mejor que los elementos no metálicos, sin alcanzar la alta conductividad de los metálicos. En líneas generales, se consideran buenos conductores del calor. En cuanto a la reactividad, los metaloides presentan afinidad con elementos como el plomo y el azufre. Dada su condición intermedia, los metaloides reaccionan distinto dependiendo si están en presencia de un elemento metálico, entonces reaccionan como un no metálico. Pero si están enfrente de un elemento no metálico, reaccionan como un metal, ¿sí? Tienen esa dualidad. Depende de quién tienen al frente, hacen lo contrario porque ellos tienen esa característica. Presentan afinidad por diversos elementos dependiendo de cada uno y por eso suelen hallarse minerales juntos con ellos. O sea, los metaloides van a aparecer en los metales con el uranio, con el plomo y con el azufre, ¿sí? Toxicidad. Si bien algunos metaloides como el arsénico son indispensables para la formación de moléculas vitales y se encuentran en el cuerpo de los seres vivos, es posible que representen un peligro para la salud. Hay una frase que dicen los químicos que la dosis hace al veneno, y acá tenemos un ejemplo. O sea, el arsénico en ciertas concentraciones está bueno, pero en otras concentraciones está mal. Por ejemplo, el arsénico es un constituyente de los venenos para rata, ¿no? Entonces, allá hace tiempo, cuando alguien se quería deshacer de cierta persona, no estoy dando ideas, ¿no? Estoy contando hechos históricos, los iban envenenando lentamente con el veneno para la rata, qué sé yo, le hacían un postrecito y le ponían como si fuera azúcar impalpable, y se nota el envenenamiento con arsénico al ver las uñas amarillas, ¿sí? Después que la gente iba muriendo y empezaron a ver que esas personas tenían las uñas amarillas, y entonces ya era una señal de que estaba siendo envenenado con arsénico. Bueno, ahora tienen muchos recursos los médicos, todo tipo de análisis. Estoy hablando de un hecho histórico y en ningún momento estoy dando ideas. La intoxicación por boro o por arsénico son sumamente tóxicos, pueden ser letal, y por su parte el polonio es un elemento tóxico y altamente radioactivo, es decir que emite partículas alfa perjudiciales para la salud al ser potencialmente cancerígenas, inmunosupresoras y mutagénicas. Quiere hablar en el caso del boro. Nosotros en Salta tenemos por donde está el Parque Sur, ahí en toda esa zona había una empresa de boro que contaminó horriblemente por el barrio de Santa Cecilia, por toda esa zona. Pero si ustedes se fijan en el Parque Sur, a la entrada, antes de entrar al parque, donde dice Parque Sur, qué sé yo, planta que ponen, planta que muere. No sé si vieron. Ponen pastito, al tiempo todo seco y muerto. Todo eso está contaminado con boro. Para ver que no crecen los yuyos, todo eso está pelado. Tiene una contaminación espantosa. Trataron de hacer biorremediación, es decir, poner microorganismos que se vayan comiendo el boro, qué sé yo, pero la contaminación es tan espantosa. Observen, en el Parque Sur ponen y las plantitas se mueren. Y eso que ellos trajeron nueva tierra y pusieron sobre la tierra y nada. Está todo peladísimo. Eso es por la contaminación de boro. Estados de agregación, la mayoría. En la entrada del barrio bancario, ¿no? Fue en no sé si a fines de los 90, la contaminación con boro. Así es. Pero no crece nada. Yo me acuerdo que una vez fui a Santa Cecilia, que me conocía, todo eso, como evaluadora en la feria de ciencia. Y me llamó increíblemente la atención de que no había planta, yuyo, nada. Parece que la gente tiene que tenerlo en macetas. Sí, arbolitos también creo que muy poquito. Por ahí crecen algunas especies como de arbusto, pero está todo repelado, la tierra pelada por la contaminación. Bueno, vamos al estado de agregación.
La mayoría de los metaloides suelen mostrarse en estados sólidos a temperatura ambiente, ya sea en forma de cristales, como el arsénico, o de bloques opacos y quebradizos, como el germanio. Sin embargo, algunos presentan propiedades curiosas en cuanto al cambio de fase. Por ejemplo, el arsénico pasa directamente de sólido a gas, ¿sí? Una sublimación, en presencia de calor y a presiones normales. Vamos a ver las propiedades atómicas. Hay algunas tablas periódicas que traen con un error la masa atómica del boro, no me acuerdo cuál, ¿sí? Pero esta es la correcta, 10,81, ¿sí? Le podemos decir 11. Los metaloides son muy diversos en su caracterización atómica, algunos son de elevado peso atómico, masa atómica, como el polonio, fíjense, 127,60, o el antimonio, 121, contra el boro, que dio 81, y el silicio 28,08, ¿sí? Fíjense, muy pesado, y estos no son tan pesados. Lo mismo ocurre con sus densidades. 2,37 es el boro. Fíjense que la del agua es 1. Es decir, que un mililitro, un centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo, y la del boro es 2,37. El polonio es 9,32. Y con su configuración electrónica, la última capa, el boro tiene 3, el silicio y germanio 4, el arsénico 5, 6, y esto sí, porque este es el grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, ¿sí? En cuanto a la abundancia, son sumamente abundantes en la corteza terrestre, como el silicio, ¿sí? Que viene un poco menos abundante que el carbono, que forman numerosos compuestos llamados silicatos, o el arsénico también. El boro existe abundantemente, pero como parte del mineral llamado bórax, ¿se acuerdan? El bórax tiene el tetraborato de sodio decahidratado, ¿se acuerdan? Sodio 2, boro 4, oxígeno 7 con 10 de agua, ya que no existe en estado libre y puro en la naturaleza. Y vuelvo a insistir, Salta es una provincia rica en boro, y habíamos visto, justo estuvimos hablando de una contaminación por boro. El polonio, en cambio, es bastante raro y aparece solo como parte de ciertos minerales de uranio. Y el antimonio se encuentra en muy pequeños porcentajes en la corteza terrestre. ¿Qué utilidad tiene? El silicio es utilizado para fabricar chips y microprocesadores. La mayoría de los semimetales son aprovechados para la fabricación de productos electrónicos y elementos semiconductores, porque ellos están ahí entre los conductores y los aislantes, como pueden ser los rectificadores, transistores, diodos, circuitos integrados, o incluso, como en el caso del silicio, para chips y microprocesadores. Sin embargo, la variedad los capacita para numerosos usos distintos. Por ejemplo, algunos isótopos del boro son útiles en la absorción de neutrones dentro de las centrales nucleares, funcionando así como mecanismo de regulación de reacciones atómicas. Bueno, esta es la consulta de dónde lo saqué al material, ¿sí? Bueno.